Muy buenas, Josu, ¿cómo estás? Muy bien, caballero. Aquí estamos con un fenómeno de las ventas llamado José Pascual. Y bueno, esperamos aportar valor en este podcast que he oído hablar muy bien de él y que, bueno, pues que tengo ganas de aportar también el mío, ¿no? Mi valor. Nada, Josu, es de verdad, te lo digo sinceramente, un auténtico placer y una suerte poder contar contigo en este espacio. Mm, Gracias. mm, Este espacio, este podcast, Josu, está enfocado, tiene un objetivo y es intentar ayudar a emprendedores, a freelance, a profesionales independientes, a vendedores, Ujú, ¿por qué no también? Porque ujú, se trata de hablar de ventas, pero buscamos aportar esos tips, esos consejos, esas ideas a esos profesionales independientes que de alguna manera todos tienen en común que la venta es transversal a todos ellos y que todos ujú. necesitan formarse, adquirir habilidades, sobre todo adquirir seguridad a la hora de vender. Y el propósito de este podcast es intentar, en la medida de lo posible y desde la humildad siempre, poder ayudarles. Por lo tanto, es un lujazo enorme, como he dicho, tenerte aquí porque tú eres un tipo absolutamente brillante. He estado Joder. investigándote, sí, eres absolutamente No, brillante. He estado no te pases. investigándote, creador del concepto Optitud, el primer Ujú, aplicador de la psicología positiva en la formación de ventas, fundador del Congreso Conecta y Cierra, autor de 4 libros, ujú, Optitud, Optitud ante la adversidad, El arte de vender, el mejor vendedor del mundo, que es su último libro, ujú. cofundador de Ventas Híbrida, creador del método Selit. Como vendedor has sido premiado en 9 años consecutivos con diferentes medallas, la medalla de oro, la de plata, la de bronce, y Ujú, cuentas con infinidad de formaciones y de conferencias. Bueno, ujú. sencillamente no se me ocurre a nadie mejor que tú para hablar de ventas. Te agradezco, José, la invitación. Y me parece que tu propósito, bueno, me parece no, tu propósito de ayudar es compartido por mí. Y oye, y todo lo que sea, pues ayudar a este mundo tan complejo del emprendedor, ¿no? Y del freelance en una profesión tan desconocida como son las ventas, bien, pues estoy encantado bueno, de aportar mi granito de arena aquí, ¿no? Bueno, pues más allá de todo lo que he contado, que ya es muchísimo, me gustaría que nos contaras, y ya desde el ángulo que te apetezca, quién Vale. es Josu Lazkov. Muy bien. Josu Lazcoz empezó en este maravilloso mundo de las ventas a los 6 años. Yo no sé por qué hice esa primera venta. Quizás por verle a mi madre cuando me hablaba de sus ventas en unos grandes almacenes navarros. Le brillaban los ojos y hablaba con tal pasión y diversión sobre lo que estaba haciendo y consiguiendo con sus clientes que yo de niño esto lo interioricé y de alguna manera hice una venta de galletas chiquilín en la Sierra Urbasa a los 6 años, ¿no? Después de esta primera venta, yo siempre suelo decir en formato humor, ¿no? Me despisté por el camino, bien, hice una carrera, pero antes ya de hacer la carrera yo ya había estado vendiendo. Yo ya había estado vendiendo sin ser consciente de que esto de las ventas se me daba bien. Siempre había tenido facilidad para relacionarme con las personas, había tenido grandes dosis de éxito a la hora de influir sobre las personas, pero nunca había reflexionado sobre ello, ¿no? De hecho, empecé esta carrera, eh, luego después hice, ya más maduro, ya cuando ya estaba en el mundo comercial, hice 4 másters, pero si yo tengo que definirme quién es Josu, yo soy una persona en constante evolución, como hemos hablado antes, ¿no? En constante desarrollo. Aplico en las ventas todos aquellos conocimientos que sobre el ser humano se tienen desde diferentes aproximaciones, no solamente desde la aproximación de las ventas, sino desde la aproximación de la psicología, desde la neurociencia, desde el storytelling, desde que estábamos hace 1 millón de años en las cuevas, ¿no? El cómo nos comunicábamos con nuestros congéneres, ¿no? Y cómo influíamos sobre esos antiguos cazadores recolectores, ¿no? Todo que tiene que ver con las ventas, yo me di cuenta en el año 98, yo tenía ya casi 30 años, cuando me hago una pregunta, y este fue, digamos, el detonante del inicio en esta profesión. Yo tenía 28 años pasados, ¿no? Y yo me hice esta pregunta, ¿no? Oye, Josu, ¿por qué no te dedicas a algo en lo cual eres bueno, que es relacionarte con las personas, ¿no?
y dije, bueno, pues voy a probar en este mundo de las ventas. Claro, yo no había vendido a nivel profesional nunca. Luego me tenías que ver esas primeras ventas Mm. con ese tono de voz quebrado, con las manos temblorosas, pero siempre con esa ilusión, ¿no? Siempre con esa ilusión de niño que era cuando tenía 6 años y que aunque mi cuerpo no me acompañe, porque yo, lógicamente no soy aquel niño de 6 años ni aquel atleta de competición que era de crío, ahora sigo manteniéndola intacta, ¿no? Josu es una persona que explora, que juega, que se divierte y que le encanta relacionarse con las personas. Los años me enseñan a relacionarme con buenas personas. Y esto me ha llevado a emprender proyectos, algunos fallidos con malas personas y otros exitosos con buenas personas, del cual pues luego hablaremos, ¿no? Pues soy un niño que juega, que explora, que aprende, que se actualiza constantemente, que se divierte haciendo lo que ama, ¿no? Y es vender. Pues me encanta. En definitiva, se trata de eso, de ser auténtico, de ser honesto lo primero con nosotros mismos, de reconocer lo que somos y aquello que se nos da bien. Y luego has tocado algo a la hora de hablar sobre tus comienzos, ¿no? Y es ese descubrimiento y esa ganas que tenías de aferrarte a lo que tú de verdad sentías que era un talento que tenías y en el que te encontrabas cómodo. Ya no se trata solo de que tengas un talento, sino de que ese talento te motive, te impulse a mejorar cada día. Sí, sí, sí. Josu, hay una anécdota que yo he investigado y que he podido vértela contar y que me ha parecido muy bonita, muy tierna y que me apetece mucho que la compartas con nosotros. En 1990, tú estabas en tercer curso, entiendo que de bachiller, No, ¿vale? de la carrera de biológicas. De biológicas. Es que cuando la cuentas no lo dices. Entonces no Vale, sabía vale. muy bien, no te posicionaba tampoco por edad. Sí, Entonces no sabía vale. si era tercer curso de bachiller o tercer curso de tu carrera. Y Sí. tenéis un viaje, tenéis una aventura, un proyecto, y tú decides que ese proyecto tú te vas a ganar el dinero haciéndolo de una manera muy especial. Y Sí, en esa manera muy especial aparece tu madre, que también lo hace todavía más tierno. ¿Por qué no nos cuentas? sí. ¿Por qué no nos compartes eso? Muy bien, muy buena pregunta. La verdad es que de todos los podcasts que me han entrevistado, este tiene un espíritu, ¿vale? Voy a decir, un espíritu humano y es diferente, ¿no? Ya solo hablamos de ventas y hablamos de valor diferencial y este es uno que estoy percibiendo nada más empezar. Te voy a contar esa anécdota. Corría el año 1990, Osasuna gana en el Bernabéu 0-4. ¿Vale? Entonces, mi madre es una grandísima vendedora, ha sido y sigue siéndolo, tiene ya 85 años, ¿no? Pero por aquel entonces siempre ha estado ideando negocios, creando ideas, ejecutando ideas, ¿no? Y siempre con esa valentía y esa ilusión y esa alegría con la que emprende las cosas, me dice, oye, Josu, ¿por qué no haces unos pañuelos de San Fermín para tu viaje de estudios de tercero que ponga yo escudo Osasuna 04? Y de hecho, yo pues cojo y compro la idea, ¿no? Compro la idea y dijo, oye, pues me parece una idea excelente, ¿no? Se la voy a plantear a la clase, a ver qué me dicen y a ver si, bueno, pues a ver si me apoyan para crear los pañuelos y sacar el dinero para la clase, ¿no? Ujú, Entonces yo voy con un prototipo de un pañuelo y les digo, oye, mira, tengo un prototipo para hacer un pañuelo de Yo Escudo Osasuna 04, ¿vale? Y lo quiero lanzar para el viaje de estudios, ¿no? Y ya empiezan una serie de personas, todas en fila india, a empezar a soltar objeciones, ¿no? Y creencias limitantes, ¿no? Que al final son cosas a veces relacionadas, ¿no? Y me dicen, oye, ¿cuándo los vas a vender? Y yo, pues en diciembre. Y me dicen, no, 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 en diciembre ¿cómo los vas a vender? Si San Fermín es el 6 de julio. Y yo, los voy a vender en diciembre. Siguiente. Llega el siguiente y dice, oye, ¿a cuánto los vas a vender? Me dice, pues a 500 pesetas. Y me dicen, pero hombre, joder, Josu, pero si los pañuelos de San Fermín que venden a Plaza de Toros los venden a 150, pero siguiente. Y así uno detrás de otro, objeción tras objeción, tras objeción, tras objeción, hasta que llegaron la decimoquinta persona, me aburrí y les dije, ¿sabes lo que os digo? Que no vais a participar en el proyecto de la venta de pañuelos. Voy a hacer 500 pañuelos a 500 pesetas, los voy a vender todos y la pasta me la voy a llevar yo. Bien, ¿os parece bien, no? Sí, vale.
Cogí, me acuerdo, iba por San Nicolás, por San Gregorio, la calle típica de Pamplona, con un mogollón de bares y tal. Y yo llevo una mochilica, lloviendo, frío, diciembre, noviembre, en Pamplona ya no es el clima tropical que tenemos ahora, ¿no? Entonces, yo iba con una mochila vendiendo pañuelos y yo le decía a los bares, decía, ¿tú qué ves aquí? Un pañuelo. No, esto no es un pañuelo. ¿Qué es, pues? Historia. Tú y posiblemente yo no vamos a volver a ver este hito en nuestra vida. Y es la primera vez que se relaciona a Osasuna con San Fermín. Y empecé a vender pañuelos como un descosido. Empecé a vender pañuelos, vender pañuelos, vender pañuelos. Y luego rinde visita el Madrid al Sadar y yo pues me quedaban por vender 100 pañuelos. Y empiezo a vender pañuelos por los alrededores de... Yo no estaba en ventas todavía. O sea, yo no había ni pensado que era capaz de hacer esto, ¿no? Bueno, pues empecé a vender pañuelos a todos los conserjes, los que tiran las entradas, a los de la ventanilla, a gente y tal. Vendí los 100 pañuelos, me sacaron una foto, salí en medio de Navarra, en el periódico más tirado de aquí, por aquel entonces, y me pegué un viaje por Venecia, Salzburgo, Praga, no solamente para mí, sino para mis mejores amigos, los 15 mejores amigos de la carrera. Nos pusimos tibios de cerveza, de viajes en góndola y todo, pues me lo dio las ventas y la idea fue de mi madre, ¿no? Ahora Osasuna de vez en cuando pone pañuelos de San Fermín en el campo y esa idea no es de Osasuna, es una idea es de mi madre, ¿no? Que tuvo esa feliz idea y yo la ejecuté, sin más. Pero bueno, es muy bonita porque gané dinero, pero yo tengo un pañuelo porque no circulan muchos y esto es una especie de museo que alguna vez Osasuna debería tener, aunque también he trabajado con Osasuna. Posteriormente, de adulto, estuve trabajando con el equipo de primer equipo, con Diego Martínez, la última temporada. Pero bueno, es una anécdota muy bonita y que siempre la cuento en mis conferencias, ¿no? La principal barrera eres tú. Esa es la principal barrera, aunque suene mucho a mantra hueco de redes sociales, pero es así. Yo me lo he encontrado y me lo sigo encontrando muchísimo en equipos de ventas, en vendedores, en autónomos, en freelance, en creativos, en arquitectos, en ingenieros. O sea, una vez que entienden y se quitan toda esa basura mental, es cuando me empiezan a funcionar, ¿no? Sí, y comparto un poco el dónde apalancas tú, ¿no? El potencial de vender. Y lo comparto al 100%. He visto que utilizas ese pañuelo incluso para dar tus propias conferencias, te lo pones que te da magia, ¿no? Te da superpoderes. Sí. Y es que tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que te debería hacer, porque tú defines, Josu, que vender es más el arte de seducir que de persuadir. Y creo, y ahora nos explicas un poco por qué estás tan convencido de ello, pero creo que tiene mucho que ver con la historia que nos has contado. Sí. Eh, cuando hago la pregunta de qué es vender, ¿no? Es la primera pregunta que hago en todas las formaciones, ¿no? Y observo las respuestas que me dan, se me quedan respuestas excesivamente mercadotécnicas, ¿no? Excesivamente frías, excesivamente correctas, formales, ¿no? Lo que tú esperas escuchar, ¿no? Vender es el persuadir, ¿no? Cuando tú persuades a alguien parece que el que va a ganar solamente es el objeto persuasor, ¿no? No el persuadido, ¿no? Y no estoy de acuerdo. Cuando tú vendes, los dos ganan y tú estás ayudando a la otra persona a mejorar su mundo. Y si tú utilizas reglas de persuasión o técnicas de persuasión, técnicas de influencia que yo enseño, bien, combinadas con otras técnicas, ¿bien? Porque vender yo siempre digo que vender es sencillo cuando entiendes su complejidad. Sí, ¿no? Si no eres capaz de entenderla, Como la canción de Queen, ¿no? Que dice, It's so easy es, when you know the rules. ese Eh, es. sí, en Play Ah, the mira, Game, mira. en el Oye, álbum bueno, es Play muy the Game. bueno. Sí, sí, esa canción la tengo grabada a fuego porque al final la vida siempre tiene esa magia, ¿no? Que las cosas son fáciles cuando las entiendes. Sí, y seducir es porque al final se trata de cuando tú estás con alguien, tu objetivo como vendedor, como empresario, como emprendedor, es lógicamente vender tu producto y tu servicio, siempre y cuando haya una necesidad que cubrir. Los vendedores no nos inventamos las necesidades, no las creamos. Las empresas no crean ni se inventan necesidades, sino lo que hacen las buenas es observar.
insatisfacciones. Y lo que hacen es ofrecer productos para cubrir esas insatisfacciones. Pero no nos inventamos las cosas nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú vas a vender algo, es una transacción relacional entre dos personas en las cuales tú tienes que elevar la vibración de frecuencia, tienes que hacer que esa experiencia sea una experiencia divertida, memorable, humana, entre dos seres humanos. Porque al final la venta también, otra de las definiciones o otra de las palabras muy relacionadas con el arte de vender es la empatía, ¿no? El amor. Vender es un acto de amor hacia el cliente. Es decir, tú observas, te pones en su piel, caminas con sus zapatos, observas cuáles son sus problemas, los sientes como tuyos. Y en ese momento el cliente percibe que estás para ayudarle, no para venderle, que es diferente. En ese momento se produce una seducción. En ese momento el precio pasa a un segundo plano. Y claro, conseguir esto requiere de una serie de habilidades, una serie de técnicas y sobre todo la más importante de toda esta, que no es una técnica, es una actitud, ¿no? Es una optitud, como yo le llamo, Ujú. y tiene que ver con esa parte no verbal, esa parte emocional, esa parte que tú transmites sin hablar, que tú transmites porque eres una persona congruente y coherente, ¿no? Eres una persona auténtica. No estás ahí para engañar, ¿no? Estás ahí para ayudar. Y el cliente tiene que saber que nuestra función es vender y ayudar, y es lo mismo. Nuestra función no es ni engañar, ni colocar, ni enchufar, ni estafar. Entonces, cuando consigues esto, ganas una relación a largo plazo, no solamente una venta. Y no nos interesan ventas a corto, porque el esfuerzo y los recursos económicos que inviertes en Mm. relaciones a corto son muy grandes. Entonces, nos interesan relaciones a largo plazo con personas con las que el día de mañana pues, nos podamos tomar una caña, un café, una comida, podamos disfrutar. Pero al final, la vida es corta y mientras estás, pues disfruta con lo que haces, porque eso lo vas a transmitir y el cliente lo va a percibir vas a generar confianza en él y vas a bailar en un baile armónico de vibración de frecuencias al mismo nivel, ¿no? Entre los dos. Y eso ya es una seducción, es un acto de baile sincronizado entre dos y no tanto una técnica mercadotécnica fría de influencia o de persuasión, ¿no? Que la persuasión, yo prefiero hablar de seducción, es seducir. Yo, por ejemplo, tengo clientes femeninas, ¿no? Tengo clientes masculinos, lógicamente, y yo muchas veces cuando he ido a vender a mujeres, lógicamente, yo preparo el escenario. Se le vende diferente a una mujer que a un hombre. Y esto también lo enseño. ¿Eh? La mujer, por ejemplo, para que te hagas una idea, tiene el centro del lenguaje mucho más desarrollado que el hombre. Con lo cual tienes que cuidar muy bien cuáles son las palabras que tú emites delante de una mujer. Los zapatos, cómo los llevas. O sea, hay una serie de técnicas, ¿verdad? Que todos nos han enseñado cuando éramos jóvenes y que a veces no todo el mundo las tiene en cuenta, ¿no? Pero bueno. Es, esto da para estar mucho tiempo hablando. A mí me apasiona mucho este área, ¿no? En el que hemos entrado, ¿no? De qué es exactamente vender, ¿no? ¿Qué significa vender? Yo lo que pasa es que creo que hay un aura, ¿no? Vivimos en la sociedad del microondas, como la definen algunos, que es una sociedad en la que metes una bolsa arrugada en el microondas y en 12 segundos sacas una bolsa de palomitas, ¿no? Y entonces todo el mundo quiere comprar éxitos rápido. Entonces, seducidos por el éxito rápido, confundimos una profesión con una especulación temporal de querer alcanzar un éxito de una manera rápida, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Para mí vender es una carrera de fondo, es una profesión. Un vendedor es un profesional que está toda la vida vendiendo, entre comillas, y además te diría más que vender es algo que necesitamos todos en nuestra vida, más allá de que seamos vendedores puros o no. Pero mira, a mí, yo me fijo mucho, ¿no? En lo que piensan la gente sobre lo que es vender y me dice la gente, no, es que es vender, es llegar y convencer. Y digo, ¿tú sabes lo complicado que es convencer a una persona? Convencer a una persona. Eso si no, si queréis entramos a valorar las raíces que tiene la palabra convencer, que vienen del latín, que tiene raíces pues, de vencer, de victoria, de, bueno, pues de convicto, tiene raíces de todo tipo, pero nada, ninguna
ninguna con una acepción positiva. Las personas es muy difícil convencerlas y el ser humano tiene una peculiaridad y es que lo que se siente se transmite. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es sentir nuestro producto, sentir que lo que hacemos es bueno para los demás y a partir de ahí, como el 80 o el 90% de la comunicación es no verbal, los demás no lo van a notar. Y ahí va a empezar, como tú bien dices, esa definición, ¿no? de seducir más que de convencer o de persuadir. Yo creo que ahí está la magia. Yo, por ejemplo, a mí, cuando hablamos del tema de las objeciones, derribo de objeciones, ¿no? Yo digo, sí, bueno, hay diferentes maneras y técnicas que tú adquieres, ¿no? Para Sí, derribar objeciones, pero en realidad un vendedor profesional tiene que conocer las objeciones matrices que hay alrededor de su producto, e ir derribándolas en la construcción del mensaje, ir convenciendo al cliente, ¿no? Lo que pasa sí, que, como te digo, Josu, vivimos en esa sociedad de Jordan Belfort, del Lobo de Wall sí, Street, de aquella sí. memorable Mm, película de mm. éxito a cualquier precio, que Sí, la representó sí, Alec qué Baldwin buena, de esa qué manera buena. tan evidente, ¿no? Entonces, Sí, claro, eso es lo que la sociedad piensa que es vender. Y claro, claro. eso no lo compartimos algunos. Tú imagínate, José, una vez me contaron, ¿no? Que había una formación en Madrid de un formador X. No me dijeron el nombre, tampoco me interesa, porque con lo que te voy a contar menos me interesa, ¿no? Entonces, este formador había visto esa escena, por lo visto, de Éxito a cualquier precio, la escena de 7 minutos y pico de Alec Baldwin, ¿vale? ¿No? Y también esta otra chorrada de vídeo que es, voy a vender hasta no sé qué, a ver, Rodríguez, no sé qué, el vídeo este, ¿no? Sí, Voy a sí, sí, vender sí. técnicas japonesas de motivación, está en YouTube, lo podéis ver, ¿no? Y tal. Entonces, claro, este formador lo cogió en Madrid, empezó a hacer un discurso de ese pelaje, ¿no? Empezó a gritar, a levantar la voz, y ahora vete, cógete estos paquetes de Kleenex y ponte a venderlos en la castellana, ¿no? Y la gente dice, oye, mira, yo he venido aquí a aprender a vender, no he venido a vender clines, ¿vale? Es decir, lo típico que dice Leonardo DiCaprio en la película El Lobo, oye, véndeme este bolígrafo, ¿no? Pues, Sí, oye, sí. vende estos clines. Y yo, vamos a ver, que no quiero vender clines en la castellana, ¿no? O vete al Rich a vender clines, a ver lo que haces. Claro, esto de que puedes vender a cualquiera, en cualquier sitio, en cualquier situación, eso es falso. Tú no puedes vender a cualquiera. Va a haber un mercado para tu producto. Dos, esa persona tiene que estar en una situación, en un estado que se le llama en PNL. Tú no puedes abordar a un tío que no conoces de nada y destruir el estado en el que está paseando tranquilamente por el Paseo del Prado o está con su mujer paseando con sus hijas pequeñas. Tú no puedes romper ese estado y introducirte en su intimidad y atracándole, como diría yo. Eso no es vender. Entonces, claro, todos estos formadores, todas estas películas, todos estos vídeos, todas estas tonterías que a veces escuchas en esta época de la sobreinformación, pues no dan una idea de lo que es vender. Por eso no contribuyen a difundir esta profesión, ¿no? A dar a conocer esta profesión a las personas que igual incluso tienen miedo a ejercerla, ¿no? Porque dicen, coño, es que vender es muy complicado, yo no valgo para esto. Yo no estoy preparado, yo no estoy capacitado, yo nunca voy a poder vender. Vale. Eh, Desde luego que, como has dicho la canción de Queen, ¿no? Una vez que entiendes la complejidad, tienes que formarte, lógicamente, es muy sencillo vender. Pero claro, te lo dice alguien que lleva desde los 6 años vendiendo, ¿no? Mm. Pero que no es tan complicado, no es tan complicado. Lo que Y te pasa abre es... una cantidad de puertas en la vida mm, que no os podéis hacer una idea. No, y es más, es una habilidad blanda que le llaman ahora, que yo no la considero tan blanda, pero es una habilidad potentísima para movernos, para desarrollarnos, para comunicarnos, etcétera. Al final, el mundo se ha vuelto muy complejo, muy competitivo, y tenemos que ser capaces de. Yo le digo a mis hijos, a los dos, mi hijo tiene 15, mi hija 17, la tengo ahora en Noruega estudiando, Ah, mira y, qué bueno. y les digo siempre lo mismo: tienes que aprender a salvarte sola, a salvarte solo. A salvarte solo. ¿Por qué? Porque eso es el verdadero aprendizaje que te va a ayudar en la vida, ¿no? Entonces, eso tenemos que interiorizar. Y luego hay una especie de mensaje que casi como un mantra tenemos que repetirnos los que de verdad queremos vender, sentirnos felices vendiendo, y es que nunca puede estar el negocio por delante del cliente. Jamás.
Jamás. Exactamente, Eso exactamente. tiene que ser un mantra. O sea, nosotros hacemos algo porque lo que hacemos estamos convencidos que le trae un beneficio seguro. Porque para mí hay un concepto que a mí me hace mucho daño cuando veo determinadas fórmulas de vender. Ujú, La promesa para mí es sagrada. mm, Yo cuando hago una promesa como vendedor es porque la puedo cumplir. Y si no, no la hago. Ahora sabemos, estamos rodeados de productos digitales que claro. te embarran, ¿no? A lo Tony Robbins, que no digo Sí, que lo haga sí, él, pero te embarran en ese sí, mensaje positivista, en ese sí, mensaje tú si tú quieres puedes, exactamente. otra gran Exacta. mentira, y entonces te embaucan, porque al final son grandes embaucadores de la venta, en el que te afirman que ellos, con el producto que te dan, vas a conseguir la transformación. Te ponen un tipo con un Ferrari, te ponen un tipo con éxito, Sí, y sí. eso es una falsa promesa. Por eso, para mí, eso es una Mm, venta indigna. Pero bueno, te digo una cosa, esta es mi filosofía, que no la tiene por qué compartir los demás, pero a mí me dolería mucho ganar dinero haciendo eso, mm, porque hay mucha gente que cae en esa trampa, en esa venta casi por impulso, mm, que el único que quiere llevarse el beneficio es el que está vendiendo, ¿no? Entonces, claro, esta es un claro. poco la sociedad en la que estamos, Yusuf. Sí, has tocado antes varias teclas importantes, ¿no? Una es la competitividad, ¿no? En un mercado tan ultra competitivo, si no te capacitas, estás muerto. Dos, has tocado el tema de la rapidez. Hoy en día la gente no tiene mucho tiempo para atender tu speech, ¿no? O tu pitch, ¿eh? O sea, tu discurso. Hay tal cantidad de impactos comerciales hoy en día. El otro día leí una estadística, no sé si al día creo que recibimos seamos conscientes o no, una media de unos 10.000 impactos publicitarios al día, visitas de comerciales, llamadas, telemarketing cutre, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú llegas, pillas a un cliente, a un cliente potencial, lo pillas ya cansado. Hay veces que lo pillas hasta enfadado. Entonces, claro, entre ese océano de mediocridad y de engaños el cual, pues bueno, nos intentan hacer picar a diario, ¿vale? El conseguir la atención del cliente y el interés, si no te capacitas para ello, es muy complicado conseguirlo. Otra tecla que has tocado es la honestidad, ¿no? Mm, El vendedor profesional es un vendedor honesto, no engaña nunca al cliente. Es más, es un vendedor que si hay una solución que es más económica, que es realmente la que se adapta mejor a las necesidades o problemas que tiene este cliente, el vendedor profesional y honesto se la va a ofrecer. Y el cliente alucina cuando haces esto. Dices, mira, es que yo no te quiero vender esto porque tú necesitas esto otro. Y no te voy a vender lo que tú me estás pidiendo porque va en contra de mi honorabilidad y de mi ética profesional. Porque las ventas es una profesión con ética. Dos, el tema de la rapidez, otra palabra que has tocado, ¿no? Las ventas no son un trabajo rápido. Las ventas no es una fórmula mágica de 3 ingredientes de rápido consumo que las metes en el microondas, ¿verdad? En 10 segundos tienes las palomitas. No, no, no. Las ventas no es una profesión rápida. El que piense que va a hacer un cursillito de un fin de semana con un motivador de estos, que luego, tú fíjate, y yo a todos los oyentes de los podcasts, de tu podcast, José, les doy un consejo, ¿no? Vosotros cuando consumáis un producto, con la persona que sea, cuando leáis una publicidad, fijaros muy bien en lo que dice esa publicidad. Voy a poner un ejemplo, me voy a mojar. Con este curso aumentarás tus ventas un 25%. Falso. Con este curso te convertirás en un vendedor profesional en 2 semanas. Con esta fórmula. Falso. Con este curso te convertirás en el mejor vendedor del sector. Falso. Siempre que te hacen una promesa de este tipo, son gente que te está y te va a engañar. Con lo cual, fijaros, por favor, en los titulares. Yo he hecho cursos en abierto, todas las cosas que hago las hago in company, en privado, para empresa, ¿vale? Y todos los que he hecho en abierto, yo nunca prometo estas cosas. Yo te puedo decir que mis clientes tienen crecimientos de 2 dígitos, ¿vale? Pero no se deben a mí exclusivamente. Entonces, que yo decir que mis clientes tienen crecimientos de 2 dígitos, me estoy atribuyendo un mérito que no es mío. Y estábamos otra vez volviendo a la ética y a la honorabilidad. No estaría siendo honorable. Yo os puedo decir casos de ejemplos de éxito de mis clientes,
pero esos ejemplos los ha conseguido mi cliente, no yo. Yo lo único que he hecho es encender la mecha. Se he dado técnicas, herramientas, pero el logro es suyo. Yo no me lo quiero apropiar. La promesa, Josu, la promesa. Es algo Eso es. que hay que tener muy claro cuando nos dedicamos a vender. ¿Qué Sí. prometemos? Yo antes encerrado, ¿no? Como se dice, ¿no? En el back office, antes de empezar, te he hablado, ¿no? De patrimonio relacional, que es, Sí. desde mi punto de vista, el auténtico tesoro y muchas veces la auténtica explicación del éxito de muchos comerciales, el patrimonio relacional. Y ese patrimonio relacional se consigue cuando las personas quieren trabajar contigo. Casi hagas lo que hagas, vendas lo que vendas. Mira, yo, y lo digo desde la máxima humildad, tengo clientes muchos años, algunos 25 años, ¿no? Y yo creo que muchos me tienen como proveedor porque saben, o sea, me llaman para pedirme cosas del sector, porque al final llevo muchos años, y yo Ujú. les mando a la competencia. O sea, cuando un cliente, Qué bueno. la gente me llama para preguntarme, y yo le digo, mira, ese producto nosotros no lo tenemos, pero sé, porque me gusta investigar, que lo tiene tal empresa, ve y pídeselo porque va a ser tu solución. Entonces, Claro. eso que aparentemente es perder una venta, es conseguir una relación. Y esto yo creo que es un principio básico para entender de verdad de qué va el juego de vender. Sí. Has dicho una cosa importantísima que está que casa con la definición que hago en el arte de vender sobre qué es vender, ¿no? Y siempre hablo es el arte de relacionarse con seres humanos, ¿no? Fíjate que es una definición un tanto extemporánea, ¿no? Puede parecer, ¿no? En un mundo donde parece que lo digital va a erradicar la relación humana y la relación física y presencial entre las personas, pero ese patrimonio relacional lo que haces es ganar relaciones y ganar clientes a largo, ¿no? Porque cuando el cliente te detecta que tú no estás ahí por la comisión ni por la venta, sino por él, cuando detecta que tú has venido a ayudarle y no a venderle, sino a ayudarle, que para mí son sinónimos, en ese momento el cliente confía en ti y te da las llaves del castillo. Y te dice, mira, entra y sírvete lo que quieras. Abre la nevera, hay cervezas, hay pastel de carne, hay lo que quieras, ¿bien? Pero claro, para llegar a ese paso, tiene que confiar en ti. Y tienes que trabajar los tres cerebros que tenemos los seres humanos, ¿no? En concreto, el primero de ellos, y en este orden, el reptiliano, ¿no? Ese cerebro de lucha o huida, ¿no? Hay clientes que te ven como una amenaza. Y claro, si tú no lo haces bien y no te preparas bien para esa primera impresión, se toma en menos de un segundo esa primera impresión, con lo cual, fijaros la importancia que tiene las primeras palabras que dices al cliente, los primeros pasos, cómo das la mano, cómo te sientas, cómo vistes, cómo sintonizas la frecuencia que emite el cliente que tienes delante. Todo esto tiene que ver con confianza. Y al final somos seres humanos y tenemos un cerebro de 500 millones de años, que es el reptiliano, que detecta si somos gente de confiar o no. Y si fallas ahí, ya no tiene sentido que sigas con la visita. Ya has acabado antes de empezar. Sí, ese cerebro primitivo, ¿no? Que se comporta como un portero de discoteca que no te va a dejar entrar como te vea mala pinta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Josu, tú eres un entusiasta, permíteme que utilice Ujú, esto porque eres un entusiasta y un convencido que el optimismo es fundamental para todo en la vida, para vender más. ujú, Porque crees que la gente optimista, pues, bueno, aparte de que es más feliz y está demostrado, vende más. Y te hablo de esto porque en realidad yo digo siempre que el superpoder más importante que tiene un vendedor es es el entusiasmo, perdona, el ujú. entusiasmo. Sí, ¿Cómo crees que se comporta el entusiasmo y el optimismo a la hora de vender? vale. Has nombrado dos características de dos cerebros diferentes, pero que son primas hermanas y salen juntos a bailar, ¿vale? La primera es una virtud del cerebro racional, que es el optimismo, ¿vale? El optimismo es un pensamiento. La segunda, que es el entusiasmo, es una emoción positiva, ¿vale? Que es del cerebro emocional, cerebro límbico. Vale, los dos cerebros se comunican, están interrelacionados entre ellos, se van a bailar juntos, ¿vale? Lo mismo que el reptiliano, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene el optimismo en ventas? ¿Qué relación tiene el entusiasmo en ventas? ¿Cómo maridan estos dos? Vale. Vamos a empezar por el optimismo.
La primera vez que se hace un estudio sobre el funcionamiento del optimismo en una red de ventas, en el mundo, se hace con una red de ventas. Se hace con la empresa de seguros de Manhattan, Metropolitan Life, ¿vale? Y hacen Metropolitan Life en los años 80, a finales de los años 80, perdía más de 73 millones de dólares al año en rotación de vendedores, con un porcentaje de rotación del 80%. John Creedon le llama a Martin Seligman y le dice: Martin, estoy perdiendo mucho dinero, necesito hacer algo diferente. Y Martin le pregunta: oye, John, ¿qué estás haciendo actualmente para seleccionar vendedores? Y le dice John: mira, yo hago unas pruebas de aptitud con P. Y le dice Martín: vale, muy bien. O sea, tú evalúas los conocimientos técnicos sobre el producto a la hora de vender y en base a eso seleccionas. Vas a hacer otra cosa. Vas a hacer esas pruebas en la siguiente selección que hagamos y también vas a añadir el test de optimismo de la Universidad de Pensilvania. Estamos todavía 10 años antes de que naciera la psicología positiva como disciplina científica. Cogen y se postulan 15.000 candidatos para el puesto de vendedor. Metropolitan Life paga muy bien, ¿vale? En Nueva York. Y de los 15.000, desestiman los que salen en el test de optimismo como muy pesimistas. Los eliminan. Se quedan con los moderadamente pesimistas, moderadamente optimistas y con los muy optimistas. Se quedan con 1.200. De los 1.200, 500 hacen el test, los dos tests, ¿vale? 500 salen moderadamente optimistas y aprueban las pruebas de aptitud. Otros 500 moderadamente pesimistas y también las aprueban. Y hay 200 que suspenden las pruebas de aptitud, pero salen en el test de optimismo como muy optimistas. Bueno, dicen: bueno, vamos a ver qué influencia tiene estos resultados en los resultados de ventas de los vendedores, de estos 1.200 vendedores. Al cabo de 2 años se vuelven a juntar con esos vendedores y analizan sus resultados. Al final, tú puedes hacer castillos en el aire, pero en un vendedor es donde más y más fácil se puede medir la eficiencia de una metodología concreta, ¿no? Porque al final se nos mide por resultados, ¿no? No se nos mide por lo que hablamos, sino por lo que vendemos, ¿no? Entonces, hacen análisis y resulta que los muy optimistas, también se les llamó comandos especiales, vendieron un 26% más que los, no, 54% más que los moderadamente pesimistas y un 26% más que los moderadamente optimistas. A partir de ese momento, en el tercer año, se aumentan las distancias con respecto a los moderadamente pesimistas, y Metropolitan Life y otras 50 primeras empresas de la lista Forbes, solamente si suspendes las pruebas de aptitud. La NASA es lo mismo. Si tú suspendes las pruebas de optimismo, no te cogen. ¿Por qué es importante la variable, la virtud optimista en un vendedor? Porque normalmente los vendedores, y ya no digo, no digo solamente vendedores, sino también emprendedores, creativos, freelance, bien, la principal competencia que tienen es su propia mente. Es la principal competencia, su propio pensamiento. Y hay que enseñar a los vendedores, a los emprendedores, a pensar bien, a pensar de manera correctamente, a pensar, como dicen los psicólogos, de manera real, no irreal. Entonces, el optimismo se ha estudiado en deporte también, deporte profesional. En Matt Biondi, en muchos deportistas profesionales, en equipos de béisbol norteamericanos, ¿no? Y resulta que los mejores equipos de béisbol norteamericanos son muy optimistas. Los presidentes que salieron norteamericanos son los que hicieron los mejores discursos. El optimismo, ¿por qué es importante? Porque la virtud, la profesión de emprendedor, la profesión de vendedor, es durísima, es muy dura. Estás sometido a rechazos constantemente. Cuando te piensas que eres la bomba, no te preocupes, que ya llegará a la calle para ponerte en tu sitio. Y te ponen en tu sitio, ¿vale? Para que no te crezcas. La profesión de emprendedor y la de las ventas es una profesión de mucha presión y presión sostenida en el tiempo. Solamente las personas que son optimistas son capaces de no solamente resistir la presión, sino superar los resultados bajo presión. ¿Vale? Matt Biondi, en el año 88, Olimpiadas de Seúl, era llamado a ser el nuevo Mark Speed. Matt Biondi, las 2 primeras pruebas, queda segundo y tercero. La prensa internacional dicen que es un bluff, que no va a funcionar, que eso es un fracaso de nadador. Matt Biondi había estado entrenándose en optimismo con Martin Seligman, fundador de La Positiva, y con su entrenador.
Cuando Matt Biondi hace una prueba, le engañan el entrenamiento, le dicen que una marca que era peor de la que había hecho. Ujú. Y Matt Biondi se sienta en la pollata de la piscina y en lugar de mirar hacia abajo con la cabeza entre las piernas, mira hacia arriba, visualiza qué va a hacer y salta a la piscina. Y vuelve a hacer récord del mundo por segunda vez. El resultado Matt Biondi salió en el test de optimismo de Seligman muy optimista y a raíz de esto Matt Biondi ganó 5 medallas de oro en las 5 pruebas restantes. Un vendedor recibe rechazos constantemente, fracasos, se siente una mierda, no vale para nada, que lo va a abandonar, no vale para todas las ventas, me voy a dedicar a la carpintería metálica, no valgo, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando hay terapeutas, se les llama cognitivo-conductuales, que tienen una metodología de discusión de pensamiento que yo enseño en mis cursos para enseñar a los vendedores a pensar correctamente. El entusiasmo, has dicho el segundo elemento del baile, ¿no? El entusiasmo es una emoción positiva. La emoción positiva lo que produce en el sujeto que tienes delante es un contagio, ¿vale? Cuando tú estás hablando y estás transmitiendo una serie de emociones positivas como la alegría, el entusiasmo, la energía, que no, bueno, no es una emoción, pero se transmite como emoción cuando estás hablando y actuando, porque las ventas es una arte de actuación, ¿vale? En ese momento, la persona que tienes delante se contagia a través de lo que se llaman las neuronas espejo. Se ha demostrado que personas, cuando tú sonríes a una persona, a un cliente, el que tienes delante no puede evitar sonreír. Es imposible a nivel orgánico, a nivel corporal, no sonreír a alguien que te está sonriendo. Entonces, ¿qué consigues con esto? Consigues que la sonrisa, el gesto físico de la sonrisa, envía al cerebro una señal de que esa persona está contenta, en el comprador y en el vendedor. En el comprador, al enviar esa señal de que está contenta, el cerebro empieza a segregar endorfinas, dopamina, serotonina y oxitocina. Al segregar estas endorfinas, resulta que se produce lo que se llama en la mente una apertura mental. La persona se relaja, la persona se distiende, la persona vibra en sintonía contigo, se divierte contigo y a la vez ve muchas más posibilidades que antes no estaba viendo. ¿Qué sucede con el cliente hoy en día? Está estresado, está con muchísimo trabajo, muchísima ocupación, muchísimos bombarderos, muchísima incertidumbre, la guerra, la energía, los telediarios, Telecinco, tal. Pues claro, si tú ves todo esto, vas a tener de todo menos entusiasmo en la visita, ¿no? Entonces hay una serie de reglas que tienes que seguir para no sumergirte en ese mar de pesimismo y de negritud que existen y que te venden constantemente en los medios de comunicación, ¿no? El entusiasmo es hacer vibrar al cliente en otro plano, ¿no? Es transmitir tu producto más allá de la mera transmisión mercadotécnica, transmitirlo haciéndole vibrar al cliente, que tu producto salga de ese presupuesto, que cobre vida y que resulte que la persona que tienes delante se divierta y se lo pase bien con una experiencia que quiera repetir contigo, ¿no? Menudo rollo que te he soltado, José. No, no, pero me encanta porque tienes un perfil, ya se nota que eres de ciencias puras, tienes un Sí. perfil absolutamente de mente calculadora, de asimilar datos, de dar información. Y yo creo que viene bien a esto del arte de vender, viene bien aterrizarlo con datos y demostrar las cosas con datos porque siempre parece que es un mundo de parlanchines y no tiene nada que ver con los parlanchines. Entonces me gusta muchísimo y he aprendido cosas tanto leyendo tus libros, que los tengo por aquí, Ah, mira, qué como... buenos, qué Sí, sí, buenos. me faltan los dos primeros, pero Ah, leyendo tus dos vale, vale, libros, vale. El arte de vender y cómo ser el mejor vendedor del mundo, he Muy aprendido bien. muchas cosas porque eres un investigador y me encanta, y me encanta. Eh, vale, vamos a aterrizar una idea, a ver qué te parece. Vale. Tú hablas en tus libros, creo Ujú. que en el último libro, especificas exactamente lo que es la pirámide de valor, ¿no? Sí, Hablas de, bueno, pues que al final eso tiene que dar por encima de uno, ¿no? Porque colocamos en sí, el numerador todo el valor agregado, todo lo que sumamos de valor a nuestro producto y en el sí, denominador el precio. Y eso tiene que sí, ser lo más grande posible, ese número lo sí, más grande de uno. Pero en ese numerador, sí. ¿cuánto peso tiene el vendedor? Porque el vendedor Bien, abriga el producto. vale. Has hecho una observación muy buena que ahora, en el último libro, si hiciese una segunda edición, cuando lo haga, ¿vale? Porque el arte de vender ya es segunda edición ya,
No creo que consiga las 15 ediciones que veo en algunos, pero bueno, quién sabe, ¿no? Y la actualización que recibiría la pirámide de valor cliente que está en este libro es, yo antes cuando empecé hablando de la proposición de valor en la fase 6 del método, ¿vale? Hablaba de la propuesta de valor de lo que es el vendedor, ¿verdad? O sea, perdón, del producto y de producto y servicio y tal, y también del vendedor, ¿no? Hoy en día sumo una tercera variable que es la empresa, la marca, y añado dos sustraendos, bien, que son las incomodidades, y esto es una fórmula, es completada con una fórmula de Cosimo Chiesa de Barna Consulting Group, no es mía, bien, es incomodidades e inseguridades, ¿no? Entonces, en el numerador tienes todos los valores positivos de tu marca, todos los valores positivos de la persona. Bien. ¿Por qué es importante la persona? Que es la pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Por qué es importante la persona en un proceso de diferenciación, ¿no? Porque al final los productos son copiables. Los productos hoy en día vivimos en la era en la cual más rápidamente se puede copiar un producto y mejorar y de una manera totalmente indolora para el que lo copia y muy económica, ¿no? Entonces, hoy en día el servicio también es copiable. Es decir, todo el mundo usa estos claims que no dejan de ser commodities, no dejan de ser elementos que no diferencian como son. Servicio personalizado. Atención 24 horas, ahora, vale, puedes decir 24/7, me da igual, ¿vale? Como le quieras decir. Pero eso que estás diciendo de esa manera lo están diciendo millones de empresas y millones de vendedores como tú. Con lo cual, esto no es un elemento diferenciado. Siempre el vendedor tiene que tener claro una pregunta que es ¿por qué te tienen que comprar a ti y no la competencia? Al hilo de la persona hay una cosa que no se puede fotocopiar, no se puede fusilar, no se puede copiar. Es la persona. La persona tiene que dejar parte de su ser en esa visita. Parte de su ADN lo tiene que dejar y tatuarlo en la piel del cliente y en el ADN del cliente en cada una de las visitas. Tú tienes que dejar algo de ti en cada una de las visitas. Tú no eres un autómata, no eres un robot. Si fueses un robot o un autómata, serías perfectamente sustituible por una tienda de e-commerce. ¿Vale? Si tú quieres competir con los e-commerce, si tú quieres competirte en un e-commerce con patas, bien, ya puedes diferenciarte en base a tu persona. Porque como tú le des al cliente algo que lo puede conseguir en Internet sin participación de un comercial, el cliente va a preferir comprar desde el sofá sin que le moleste un comercial. Entonces, dicho esto, ¿cómo consigo yo diferenciarme en base a mi persona? La respuesta es conociéndome. Si yo me conozco, y mira, en la última formación que hice en una empresa que es tanto en España y en México también, una empresa del sector del marcado de etiquetas en almacenes y demás, una empresa muy potente, cuando llegan al final de las formaciones y les pregunto a los alumnos qué te llevas, ¿no? La mayoría coincidió en conocerse a sí mismos mejor, conocer a sus compañeros, saber cómo dirigirse y comunicarse con sus compañeros, saber cuáles eran los puntos fuertes que ellos tenían para poder potenciarlos y ejercerlos, ¿no? Si tú te conoces y tú sabes en qué eres bueno y lo aplicas en tu trabajo como vendedor, esto lo cuento en el último libro, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el trabajo de fortalezas, lo vas a poder reproducir. Tú vas a poder dejar tu huella de ADN en el cliente porque sabes cuál es. Yo, por ejemplo, tengo varias de las 24 fortalezas, tengo 5 principales, como todo el mundo tenemos. No todo el mundo tenemos las mismas. Y una de las que yo tengo en las primeras 5 es el humor. ¿Vale? En ventas. Importantísimo el humor en ventas. Claro, todo el mundo no tiene sentido del humor. Bien. Yo tengo un vendedor en el equipo que tiene un sentido del humor desarrolladísimo, pero no lo aplicaba en ventas, se lo dejaba en casa. Cogía el traje del sentido del humor, se lo ponía el fin de semana con su familia. ¿Eh? Y yo le dije, yo me lo trabajé a mi vendedor, y le dije, el día que empieces a utilizar el sentido del humor tuyo en las visitas, verás cómo te cambia la situación. Hoy en día es el mejor vendedor del equipo. Y yo lo he visto en las visitas y es un auténtico elemento. Yo en todo lo que hago aplico sentido del humor. Oh, yo me río de mí mismo muchísimo. Me río de mi jefe, me río de del otro. Les hago, mira, te cuento una anécdota
Yo me enrollo mucho, ya perdonaréis los del podcast, porque este chapas, me da chapa que me está contando. Me Y gusta, me tal. gusta. Tengo una anécdota. Yo tengo un producto que quita olores. Y yo, ya sabes, yo tengo una doble vertiente, ¿no? Yo soy vendedor en activo, soy ejecutivo de grandes cuentas en una empresa, llevo ya 25 años ahí. eh, Todavía sigo, no me han votado. Bueno, sí que he Sí. dimitido de 2 puestos porque empecé de gerente, director comercial, responsable de apertura de distribuidores, distribuciones a nivel nacional, tal. Fui dimitiendo y tal, y luego ya no pude dimitir más de ventas, ¿no? Dijo, bueno, tú te quedas raso, ¿no? Estás Y en Procter and Gamble, ¿no? estaba en. Sí, 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 vendo. Ahora ya ha cambiado la situación porque Procter Gamble, cuando se implementó en España, creó una joint venture, una asociación con Suter Profesional, ¿no? Una empresa Ajá. italiana de 160 y tantos años y tal, ¿no? Ujú. Entonces los premios los daban los dos. Ahora los da solo Suter, ¿no? Entonces, esa anécdota es: yo tengo un producto para quitar los olores de los tejidos, ¿no? Y llego un día a un almacén de limpieza, estaba la directora de la residencia con las 2 operarias de limpieza, ¿no? Y yo, era un día de agosto, me acuerdo, un calor en Pamplona, pues igual 30 y tantos grados y tal, horrible, ¿no? Y yo tenía, pues, lógicamente, el alerón, pues, como Camacho, ¿no? En el Mundial, ¿no? Y tal. Y cojo y digo, mira, tengo un producto para los tejidos muy bueno. Me cojo el producto, me lo echo en el alerón, ¿vale? Y cojo y mira, ya veréis cómo ha quitado el olor que. Y fui persiguiendo a las 3 por ese almacén pequeño. Las 3 empezaron a corretear en círculo, llorando de risa, con la lágrima en los ojos. Se montó ahí un momento de explosión de humor y de alegría en ese momento. Es un cliente que sigue conmigo desde hace muchos años. Cuento esta anécdota siempre porque yo, cada vez que las veo, se ríen. Diga lo que diga, antes de empezar a hablar, les hago un gesto con la cara y ya se están riendo las 3, ¿no? Y claro, con esa situación y esa distensión, luego cumplo el objetivo, que es ir a vender lo que he pensado que voy a vender en esa visita, ¿no? Porque yo, vale, yo hago amigos vendiendo, pero mi objetivo es vender. A mí me pagan por vender, ¿vale? Ujú. Y como consultor, lo mismo. O sea, me pago a mí mismo por venderme a mí mismo. Entonces, como no me puedo despedir como vendedor, pues ahí estamos disfrutando también. Es muy interesante lo que cuentas porque yo creo que la clave no está tanto en bueno, que la anécdota es fantástica, la de cómo aplicar el humor, ¿no? A la venta. Pero yo creo que aquí con lo que nos tenemos que quedar es con la idea de conocernos. ¿Por qué? Porque tipos de vendedores hay muchos y tipos de vendedores buenos también hay muchos. Yo, por ejemplo, no tengo humor. No soy un Claro, tipo, o sea, no es que tenga mal humor, pero no es una cualidad, no es un talento mío el claro. humor. Entonces, yo tengo otros talentos y yo sé que Ya la está. gente valora en mí otro tipo, pues no sé, mi operativa, mi respuesta rápida, mi seriedad a la hora de gestionar las cosas, mi compromiso, lo que sea. Sí, Lo que está claro es que te tienes que conocer, saber cuáles son tus puntos claro. fuertes aplicables a tu mercado y a tu cliente y hacérselo ver a tu cliente y Eso demostrárselo es. todos los Eso días. es. Y con eso conseguirás triunfar. O sea, no te preocupes que no te va a faltar mercado. Evidentemente, si tú y yo saliéramos a vender el mismo producto, tú llegarías a un perfil de cliente, a lo mejor al que yo no llegaría nunca. Pero es que ahí fuera hay un mercado tan grande que no todo el mundo está esperando una persona o un vendedor que tenga humor, sino a lo mejor está buscando otro tipo de vendedor o sencillamente le encajan los dos. Lo que quiero transmitir es que lo más importante es ese autoconocimiento, ese trabajo introspectivo que nos da Mm. tanto miedo, pero que yo creo que es la clave de la superación personal y que creo que por ahí deberían de ir los tiros. Sí, sí, has dicho otra cosa muy importante. Todo lo que tiene que ver, en nombrado las fortalezas, es una rama de la psicología que se llama psicología positiva, que estudia el funcionamiento humano óptimo. Nació a finales de los 90 en Estados Unidos. Hoy es una disciplina que está muy desarrollada, lleva ya, pues más de 30 años en el mundo y tal, y está aportando investigaciones a ese respecto, ¿no? Una cosa importante que añado a lo que has comentado, muy interesante, que es que cuando tú estás delante de un cliente, tú imagínate que yo estoy vendiéndole a una persona que no tiene el sentido del humor desarrollado, ¿no? Es más, que no le gusta que le vendan con sentido del humor, sino que le gustan que sea una persona seria, una persona que transmita pues ese rigor, ¿no? En su metodología, en su proceso y demás. Entonces, claro, esto también es importante, es decir, tú tienes una serie de virtudes,
Pero luego, ahora viene el pero, ¿vale? Tienes que adaptarte al perfil del comprador que tienes delante, ¿vale? Porque la puedes cagar rápidamente. Es decir, si tú tienes mucho sentido del humor y empiezas a contar chistes a un tío que es más serio que el patín, ¿vale? Pues te cargas la visita. O sea, entonces, las ventas es una profesión de observación. Más que de hablar, es de observar y de escuchar, ¿no? Y eso te da mucho. Si observamos más, si observáramos más de lo que hablamos, tendríamos muchas más pistas para poder adaptarnos al público al que me quiero dirigir, ¿no? Sí, yo también me gusta mucho la idea, ¿no? De reflejar las ventas como una profesión de sentido común. Y dices, Mm, ¿cómo de sentido común? Sino hilándolo con lo que decía yo antes, de convencer, digo, si las cosas son más sencillas, si muchas veces se trata más de aplicar el sentido común, escuchando al cliente, viendo lo que quiere el cliente, viendo lo que necesita el cliente, entendiendo al cliente y a partir de ahí aplicar tu mejor versión, tu mejor producto, tu mejor servicio, ¿no? Pero lo hacemos complicado porque vamos desde el ego a vender nuestro producto, a transmitir nuestro mensaje, a demostrarnos a nosotros mismos mm, lo mm, máquinas que somos, sí, hablando, soltando un rollo y tal. Entonces, ahí hay una frase, ¿no? Un dicho que nos han dicho a todos cuando éramos pequeños, que seguramente a ti te lo habrán dicho en el mismo formato que me lo decían a mí, ¿no? Y es, trata a las personas como te gustaría que te trataran a sí, ti, ¿no? Y eso es, sabe, Josu, que eso ha cambiado, ¿no? Y claro. más en el arte de vender, trata a las personas como quieren ser tratadas. Y esto tiene una magia profunda que nos daría para otro podcast entero hablando Sí, de sí, esto, sí. y es todo lo que tiene que ver con cómo hacemos sentir a las personas, ¿no? Y cuánto nos preocupamos de que las personas, después de pasar por nosotros, por ese instante, por esos minutos, por esas horas con nosotros, se vayan mejor, ¿no? Esa Claro, frase que tú mencionas en tu último libro y que yo soy fan, y la repito mucho, ¿no? De Maya Angelou, la de que sí. las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero jamás van a olvidar cómo las hiciste sentir, ¿no? Ujú. Entonces, esto es el arte de vender, esa adaptabilidad de la que tú hablabas hace un minuto, ¿no? Claro, claro. El vender es un arte y fíjate que he leído a suelo decir pseudo eruditos, pseudo eruditos, porque hay personas que dicen, pues me la voy a poner un poco más lejos la lámpara porque aquí se está oscureciendo. Vale. Hay pseudo eruditos que dicen que vender es una ciencia, ¿no? Que no es un arte. Y resulta que es que yo veo inmadurez en su respuesta, ¿no? Porque el vender un arte fruto de la observación y de la ciencia, y ensamblar e integrar y saber cuándo, cómo y en qué proporción aplicar una técnica u otra, y con qué persona y en qué situación, en qué estado emocional, es todo un arte. Y esto es lo que diferencia, lo que distingue a los grandísimos vendedores de los mediocres, de los que no destacan. Las personas que integran todo esto y lo hacen de manera natural, que parece que es de manera natural, pero no es de manera natural, porque lleva un proceso cognitivo detrás de automatización de conductas en base a un proceso de aprendizaje previo, que el cliente no percibe, sino que lo que está percibiendo es una espontaneidad, una naturalidad, pero que realmente es un aprendizaje que ha tenido ese vendedor. Pues el hacerlo con arte es lo que distingue a los mejores, ¿no? Dentro de las metodologías que existen, por ejemplo, en el séptimo arte en concreto, existen muchísimas más metodologías que en ventas. En ventas, para hacer el último libro, investigué todos los métodos demostrados en miles de vendedores a lo largo del mundo para ver cuáles eran los métodos que funcionaban, ¿no? Y resulta que no encontré muchos métodos. No encontré muchos métodos y desde Elías Sanemo Luis, que es el padre del método AIDA, ¿no? De Ujú. atracción, interés, deseo, acción, ¿no? Resulta que no hemos cambiado ni evolucionado mucho desde entonces. Sí que hemos cambiado en todo el tema de las herramientas digitales y en toda la digitalización que está aumentando la complejidad de manera exponencial a nuestra profesión, ¿vale? También las oportunidades, a que las está sabiendo aprovechar, porque hoy en día tenemos mucho más alcance a través de esas herramientas. Pero desde el famoso atracción, interés, deseo, acción de Elías Sanemo Luis del año 1898, poco hemos evolucionado en técnicas. Sin embargo, los actores tienen muchísimas más metodologías. Y resulta que parece que el arte está exento de metodología de rigor científico. El arte es algo de tocadores de flauta y armónica, ¿verdad?
de gente de vida disipada, ¿no? Y resulta que el arte requiere de mucha técnica y de mucha ciencia basada en la observación. Entonces, la persona que dice que vender no es un arte, sino que es ciencia, esa persona no ha vendido nunca, te digo yo. Leí una entrevista en El Economista de México, o sea, no me acuerdo ni el que lo decía, y dije, bah, no voy a participar en el debate porque no lo va a entender, entonces no voy a perder el tiempo. Es, es, Pero eh, sí, yo que lo comparto a full, porque además yo creo mucho en la palabra expertise, ¿no? En el concepto, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Del sí, adquirir experiencia y desde esa experiencia, desde ese trabajo cognitivo de ir conociéndote, conociendo el comportamiento de los demás, ir intuitivamente, que tú crees que es intuitivo, pero es una intuición trabajada, preocupada, es un sí, interés, es lo que en coaching se denomina, ¿no? El entender el principio de responsabilidad, ese qué papel claro, tenemos nosotros en nuestra propia evolución y pasar a la acción, ¿no? Y todo eso tiene una sí. magia enorme. Josu, es que voy a tener que ir quitando preguntas porque tengo cientos de preguntas para hacerte. Esta no puedo dejar de hacértela porque hay un concepto Vale. que me parece, wow, me parece increíble, me parece de esos conceptos wow, porque no, la gente no lo tiene claro. Y tú lo defines como el valle de la incomodidad en tu libro. Y a mí me parece brillantísimo porque, fíjate, igual que hablamos de que a la gente hay que tratarla bien, de que a la gente hay que hacer que se sienta especial y todas estas cosas que están muy bien para conquistarlos desde el punto de vista de la confianza, pero luego hay que tener a ver, cierta profesión, ¿no? Y buscar ese valle de la incomodidad con el cliente o llevarlo a ese valle de la incomodidad. Cuéntanos, ¿qué es el valle de la incomodidad? Bien, el Valle de la Incomodidad es un valle en el cual están enmarcados los 10 pasos del método. Y el Valle de la Incomodidad tiene fundamentos científicos en su diseño, ¿no? Las personas que, como tú, lo aprecian, saben los fundamentos científicos que hay detrás de ese valle, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo de síntesis que tiene el haber creado este valle en base a todos esos conocimientos, ¿no? Hay personas que igual les parece muy complejo, yo he intentado explicarlo en un lenguaje muy sencillo en el libro, ¿vale? El Valle de la Incomodidad tiene dos valles, dos pendientes, una descendente y una ascendente. En el fondo del valle hay una información sensible que muchas veces, y el otro día llegó un estudio a mis manos de cuál es el porcentaje de altos directivos que conocen los problemas de su empresa, y es un porcentaje inferior al 3%. Y esto tiene que ver con el valle de la incomodidad, ¿no? Esa información que está en el fondo del valle, muchas empresas desconocen, los altos directivos, los mandos, los directores, desconocen lo que está sucediendo en su propia empresa, ¿no? En el mercado, ¿vale? Entonces, lo que se trata por medio del valle es generar emociones negativas al principio en la vertiente descendente, emociones negativas de baja activación, de baja energía. Es decir, yo lo que no quiero enfadar al cliente, no quiero provocar la ruptura del rapport, de la sintonía, no quiero que el cliente pues corte la conversación y me diga vete a tomar viento fresco porque me caes mal, ¿no? Sino yo lo que quiero es generar es preocupación. Quiero generar cierto desasosiego, cierto picor, pero cierto picor no de manera arbitraria y porque yo quiero generarle, sino lo que yo quiero hacerle es algo que en coaching se habla mucho, ¿no? Reflexionar sobre el estado presente, ¿no? Reflexionar sobre el estado presente, en qué situación real estás ahora mismo, y luego, por medio de técnicas de storytelling, llevarle a ese estado deseado, ¿no? Esto también es PNL, ¿verdad? Programación neurolingüística, ¿no? Es decir, ¿yo cómo le voy a llevar al estado deseado al cliente? Contándole una película, ¿vale? Donde hay un villano que aparece al principio, ese villano produce una serie de problemas y luego aparece al final el héroe. Claro, en la vertiente ascendente, todos los vendedores, lo que hacemos, los emprendedores, lo que hacemos es hablar de nuestro producto y nuestro servicio al principio de la conversación sin haber generado tensión narrativa, ¿no? Eso no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque está demostrado que hay una parte del cerebro, que es el cerebro reptiliano, que capta su atención ateniéndose a lo que se denomina el sesgo negativo del cerebro. Es decir, con tal gran cantidad de información que hay en el mercado, si tú hablas de tus virtudes y tus bondades, vas a generar una atención mucho más limitada que si tú hablas de los problemas sin solucionar que existen en el sector y en el cliente y que tú solucionas con tu producto.
o tu servicio. Pero en lugar de hacerlo al principio, tú estás hablando de una serie de problemas que tú vas a solucionar al final. Entonces, cuando has generado tensión narrativa, has generado ese picor, cuando el cliente se está retorciendo, le estás haciendo reflexionar, pensar, le estás incomodando, de joder, este tío me está tocando las narices, llega la crema calmante, llega esa crema que le va a calmar ese picor, que le va a hacer ya ascender por esa cuesta ascendente de emociones positivas como tranquilidad, alegría por darle una solución. Bien, y lo que estás haciendo ahí es generar una curiosidad, ¿no? Hay varios métodos metidos en ese valle. Hemos hablado de uno de ellos, de la ida. Está metido en ese valle la ida. También hay técnicas de storytelling, más de 45 técnicas de storytelling para presentar. Muchas veces los emprendedores quieren levantar un fondo de inversión, ¿vale? Van a Madrid a una de estas rondas y quieren levantar un fondo. Pero no han aprendido ni técnicas de storytelling ni técnicas de data storytelling, que están en ese valle, ¿no? Entonces, ese valle de la incomodidad, cuando yo lo creé, luego leí una frase muy buena, después de haberlo creado, de uno de los mayores expertos del mundo del marketing, al cual yo adoro, que es Seth Godin, ¿vale? Que Seth Godin dice, sin incomodidad no hay cambio. Claro, ¿qué pasa? Que el cliente está cómodo en el sofá de su casa con su cuenco de palomitas. Bien, y tú le vas a hacer preguntas que el cliente se sabe la respuesta. Pero el método Selling y ese valle está orientado a hacerle preguntas por medio de otro método que está insertado, que es el método de Spin Selling de Neil Rackman, que tú y yo lo sabes porque has leído el libro, los libros, ¿vale? Sí, lo cuentas, lo Sí, desarrollas muy bien en tu tercer libro, vamos a decir, pero el primero que yo leí, que es El arte de vender. eso es, ¿no? Y luego ya en el cómo ser el mejor vendedor del mundo pongo un ejemplo, ¿no? También de cómo se aplica, ¿no? Entonces, tú lo que haces al cliente es decirle, vale, yo no soy un vendedor más, yo no soy un vendedor fotocopia, yo soy una persona que le vas a poder comprar o no, pero lo que te voy a hacer es pensar y te voy a hacer reflexionar sobre dónde estás ahora mismo. Ahora bien, si no quieres cambiar porque eres la mega empresa o eres la mega industria del aparato, pues será tu problema. Pero yo ya te lo he dicho, este método lo seguimos en ventas híbridas, una organización que tengo junto con otros consultores y demás. Tú te puedes hacer, yo disfruto muchísimo de empresas fuertes, grandes, cuando les desciendes en el valle. No todo el mundo está preparado. No, Sobre no, todo totalmente. porque si la empresa está muy construida hacia arriba y son muchas personas, facturan una barbaridad y más, y que llegue una persona como yo, una persona individual, física, y como mi socio, como Albert, y te saquen los colores, ¿bien? Pues no todo el mundo está preparado para esto, ¿bien? Pero claro, el no ya lo tienes. Y si le dices algo o le preguntas algo que el cliente se sabe la respuesta, si le preguntas algo y el cliente está viendo la película con el cuenco de palomitas y no te mira ni a la cara, está tranquilo, cómodo, sosegado y no se está retorciendo en la silla, tu visita va mal. No, totalmente. Hay un momento en el que tienes que estimular la venta, tienes que Claro, promoverla. No siempre vas a despachar. A veces tenemos la suerte que despachamos, pero la mayoría de las veces es vender. Y eso es. para vender tienes que... Es que ese es otro concepto, ¿no? Y podríamos extendernos qué es despachar y qué es vender. Es otro, da para mucho. Otro Eh, día. sí, Josu, quiero irme un poquito más al terreno del yo, su persona, porque ya te digo que en el ámbito de las ventas, de hecho tenía aquí preparadas, aquí en mi escaleta, me dejo por lo menos 10 cosas que te preguntaría, que me parecerían fantásticas, pero nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Para otra, para otra. Entre otras, una, y la vamos a dejar así para otra entrevista que haremos, una que Vale. tú comentas en uno de tus libros, en el del arte de vender, y sacas un artículo del diario Mundo del año 2017, ¿no? En el Sí. que son tan huevones los del periódico que para meterse con la sobreformación, ¿no?, de la gente joven, sacan la siguiente pregunta en portada de la noticia y dicen que tanto te estudias o has sacado una carrera para luego acabar como vendedor, ¿no? Y lo Sí. desarrollas. Pero lo vamos a dejar ahí Vale. para la siguiente entrevista, porque sé que Vale. te encantaría hablar de esto. Sí, Tiene sí, mucho que sí. ver con, entre comillas, Sí, el desprestigio muchas veces, ¿no? Que tiene, sí, decir, ¿tú qué eres? No, pues yo soy fundamentalmente vendedor, porque me gano la vida sí, vendiendo, ¿no? Tiene que ver con sí. esto.
Sí, yo de hecho, todo lo que tengo, todos los estudios que tengo, el 4 máster, los de verdad, no los de los políticos, ¿no? Los míos son de verdad. Eh, tengo una diapositiva en mis presentaciones, ¿no? Donde la gente, cuando empieza a ver, automáticamente le doy al pasador de diapositivas, a la transición, ¿no? Y aparece en diagonal y en rojo la palabra grande, vendedor, ¿no? En grande y en negrita, ¿no? Olvidaros de todo lo que habéis leído, ¿vale? Todo esto, yo soy, y a nivel de identidad, soy un vendedor. Y me siento orgulloso de decirlo. Eh, fue el motivo por el cual organicé 12 congresos de ventas en este país, los primeros que se organizaron. Nadie daba un duro por hacerlo. Los expertos de turno me dijeron que no iba a ser posible. Lo hice, ¿vale? Y luego, pues bueno, luego lo dejé porque es que era mucho trabajo y yo tengo que vender, o sea, no puedo estar organizando congresos. Muy bien, Josu. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Más cercano. Bien, bien. Ahora tengo uno muy bonito, tengo varios, ¿verdad? Tengo uno muy bonito que es con una universidad, todavía no está cerrado, ¿vale? Que si me sale a mí me haría muchísima ilusión, enseñar a los alumnos de una universidad en una licenciatura, programa de grado, no sería un curso ni un programa de ventas, sino sería la licenciatura y yo como profesor regular ahí. Sería la primera universidad española en hacerlo. No desvelo el nombre de momento, todavía no lo he cerrado. Cuando lo cierre, lo haré, ¿no? Ese es el proyecto que más me ilusiona ahora mismo, de todos los que tengo. Luego, tengo otros proyectos con el equipo de ventas híbridas muy bonitos, o unos, le llamo yo proyectos, pero ya están funcionando, ya estamos trabajando con los clientes en diferentes ámbitos, ¿no? Nosotros trabajamos la parte de ventas fusionada con la parte de marketing, ¿vale? Y también con la parte de branding. Si llega la oportunidad o esa empresa vemos que necesita organizarse, o sea, ordenar sus marcas, transformarse, evolucionar o crearse desde nuevo, tenemos esas 4 estrategias con un par de socios estratégicos que tenemos dentro de ventas híbridas. Y luego también tenemos una dimensión de personas, con un equipo de personas, se llama equipo personas, de psicólogos, tanto clínicos como organizacionales, y luego expertos en coaching y en liderazgo, por las principales escuelas de liderazgo norteamericanas, las más conocidas, ¿no? Que hacen que esa estrategia nuestra de integrar esto es una deformación que tengo de la biología, ¿no? Que al final yo veo a la empresa como un organismo, ¿no? Un organismo vivo, un organismo en el cual hay una interrelación entre las distintas partes a través de un fluido, ¿no? Que es la comunicación. En este caso, la sangre es la comunicación y la interconexión que se da entre las personas, ¿no? Y a ese nivel, cuando entramos en una empresa, trabajamos todos esos ámbitos en una escaleta, ¿no? Y ahí estamos con empresas internacionales que venden en todo el mundo, trabajando ya, otras que esperemos que entren en breve, y un sector que tenemos mucho cariño, que también creemos que les podemos ayudar mucho, ¿no? a ellos, ¿no? Que es el sector farma, ¿no? Creemos firmemente que nos necesitan, ¿vale? Ahora está en nuestra labor hacerles ver que nos necesitan. ¿Vale? Entonces, bueno, veremos si somos capaces de hacer descender en el valle Vale. a estas personas, ¿no? Pero tengo, por esa línea, tengo varios proyectos abiertos y que se están cristalizando, formaciones, consultoría. Antes hacía más conferencias, ahora hago menos, pero tampoco me importa porque no tendría ni tiempo ahora mismo. Pero bueno, las conferencias es un producto que me gusta mucho, disfruto mucho porque me gusta provocar, me gusta transmitir, me gusta que la gente disfrute en un escenario, ¿no? Conmigo. Me he formado con un actor de teatro para actuar en un escenario y hacerlo en ventas también, ¿no? Yo cuando hago presentaciones de ventas estoy actuando con técnicas de actuación teatral de un actor de Águila Roja que me enseñó y yo lo hago en ventas, ¿no? Y lo enseño a mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, más proyectos. Me ha salido este últimamente de la universidad, que si sale, seré el hombre más feliz del mundo, porque será la primera vez que se haga en España.
Y bueno, no por ser el primero, tampoco busco ser el primero. Yo busco ayudar a los alumnos, gente joven, a buscarse la vida, a saber buscarse la vida, a saber capacitarse para conseguir sus objetivos, sus sueños. Bien, y todo esto pasa por aprender a vender. Y en eso estamos, en esa pelea. Fantástico, fantástico, fantástico si te sale ese proyecto, será algo maravilloso. Sí. Y Josu, ¿hay alguna persona que para ti sea un referente, un mentor, alguien a quien admires de forma especial? Bien. Si tengo que decir una persona que antes de empezar, cuando yo empecé en ventas profesionales hace más de 25 años y fue a través de un libro suyo, que seguramente lo habrás leído. Para mí este libro es el mejor libro de ventas que yo he leído en mi vida, porque no es de ventas, en realidad es una moraleja. Ese, exactamente ese, Sabía que iba a salir en la entrevista en algún momento. No, joder, oye, eres mentalista, tío, eres mentalista. El vendedor más grande del mundo de Ogmandino, ¿no? Sí. Para mí el mensaje, la moraleja que tiene este libro para mí, resume toda la entrevista que hemos hecho hoy, ¿no? Y yo no conozco a Ogmandino, no conocía a Ogmandino, no tuve la suerte ni he leído más de Ogmandino, solo me he leído esta fábula, ¿no? Ujú. Para mí ese libro es un incunable y a mí me ha ayudado a entender qué es esto de las ventas, ¿vale? Y luego el principal referente que yo tengo es mi madre en ventas. Mi madre era capaz de vender a 5 personas de manera simultánea en unos grandes almacenes, yo lo he visto, personas que iban a comprarse unos zapatos y salir con el abrigo, la americana, la camisa, la bufanda y los calcetines, ¿verdad? Pero todo con alegría, todo haciéndole pasar a la gente, sabiendo leer la situación en todo momento, sabiendo leer a la persona que había delante y cómo se tenía que comportar con esa persona, ¿no? Yo lo veía en acción y yo digo, yo sin saberlo, porque yo no me di cuenta hasta muy tarde, hasta los 28 años, que yo quería hacer lo mismo que hace mi madre, ¿no? Y de hecho, yo a mi madre la pongo mucho en mis conferencias, pongo una foto suya enorme en las pantallas, porque para mí ha sido todo un referente de lo que es vender, de lo que es esta profesión, del amor hacia esta profesión, del amor hacia los clientes y cómo te hace vibrar en la vida, cómo te hace disfrutar con lo que haces y eso lo trasladas a tu vida familiar. O sea, está todo relacionado. Hoy en día la persona y el profesional son uno solo, y no podemos dejar a la persona en el perchero de nuestra casa y funcionar como profesionales y luego venir a casa y el profesional dejar el perchero en la empresa, ¿no? O en las oficinas. Somos uno y yo te diría como referente a estas dos personas, he leído mucho sobre ventas también, lógicamente. Brian Tracy es uno para mí, de los mejores que yo he seguido mucho sus doctrinas de Brian Tracy. Y no he leído mucho más. Ventas he leído de todo, mucho, leo mucho. Solamente este mes de julio me leí 12 libros. Y de ventas, pues normalmente hay pocos libros que me sorprenden. Hay pocos libros que me sorprenden. Con esto lo digo también desde la máxima humildad, desde el máximo respeto a los autores de libros de ventas, ¿verdad? Pero hay pocos libros que me han llenado, ¿no? Que me han gustado, ¿no? Hay un libro muy bueno de ventas, es Neil Druckmann, el método Spin Selling. Mm. Luego libros de marketing también muy buenos, de Martin Lindstrom, de Seth Godin, de, de Andy Stallman, por ejemplo, ¿no? Andy Stallman es otro referente mío. Y, y bueno, al final iba a decir uno, pero me han salido 5 o 6, o sea, en el Sí, momento. te han salido 5 o 6. Josu, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tú sacarías en este momento de tu vida, de tu recorrido vital, ¿no? Y que se lo trasladarías, si pudieras, al Josu de 20 años? El de ahora al Yosu que tenía cuando yo tenía 20 años, ¿no? Mm. Eh, yo lo que trasladaría, yo me acuerdo cuando acabé la carrera, con 22, ¿vale? Yo, lógicamente, como todos los estudiantes universitarios, quise trabajar de lo que había estudiado, ¿no?
Y ahí sentí mucha frustración porque me fue muy difícil el encontrar trabajo de biólogo. Estuve haciendo pues, un programa de doctorado en la universidad pública, estuve en un laboratorio de investigación. De lo que voy es que yo tenía la creencia, porque a mí nadie me había enseñado otra cosa, ¿vale? Que yo tenía que trabajar en lo que había estudiado, ¿no? Y yo me sentía frustrado, ¿no? También cuando estuve en investigación por aquel entonces en una campana de extracción haciendo cultivos bacterianos en la universidad, pues yo no hablaba con nadie. Yo me sentía también frustrado porque yo veía que no era mi profesión. ¿Qué me llevaría a esa época? Yo me llevaría el decirme a mí mismo, cuando tenía 20 años, que la vida te depara muchísimas alegrías, más alegrías que tristezas, que todo va a depender en una gran medida de la actitud con la cual afrontas los problemas y las situaciones y los desafíos, que no tienes por qué trabajar en lo que has estudiado, que tranquilo, que capacítate, fórmate, prepárate y que el día de mañana encontrarás tu sitio, pero que es muy pronto cuando tienes 21 años, 22 años, es muy pronto para saber a qué te quieres dedicar. Que no nos encasillemos en una casilla de salida o una casilla de llegada, incluso decir yo tengo que llegar a esta casilla y si no seré una persona frustrada, me sentiré un fracasado. No tiene absolutamente nada que ver. Y luego también con los años, y esto lo aprendí de un profesor de psicología positiva de la Universidad de Harvard, tal Ben Shahar, que dice que el día en el cual las personas tengan en el centro sobre lo cual gira el resto de cosas en su vida, el centro lo tengan en su felicidad personal, en lugar de ser el centro el dinero, ¿no? El objetivo es el éxito económico en la vida, y el día que el eje de giro sea tu felicidad, todo lo demás te vendrá como consecuencia, ¿no? Y eso es lo que yo he aprendido con los años. Yo siempre he esperado lo mejor, siempre he deseado lo mejor, soy muy optimista en los test, eh, pero al final, si tú disfrutas con lo que haces, todo lo demás es una consecuencia de lo primero. Todo lo demás es una consecuencia de un estado de felicidad que tú tienes, y todo lo que consigues en la vida es un resultado de lo que tú tienes y lo construido interiormente que estás, ¿no? Si tú todo el éxito de tu vida lo deparas en una profesión o en un dinero, al final vas a estar siempre dependiendo de algo que no tienes ningún control, ¿no? Que es algo externo, como el éxito económico, el dinero y demás. Entonces, la vida está para aquellas personas que con valor, entusiasmo, alegría y optimismo afrontan, y no para los que temen, asumen, se limitan y hacen caso a aquellas personas que no las conocen y no saben de qué son capaces, ¿no? Fantástico. Para terminar, Josu, Vale, un libro, una película y una canción que para ti sean referentes. vale. Un libro, te voy a decir un libro de humor, pero también con una historia. Este libro se llama Harpo Habla, de la editorial Seix Barral, ¿vale? Cuenta la historia de la familia de los hermanos Marx de los años 20, emigrantes alemanes a Estados Unidos. ¿Y qué pasa ahí, ¿no? Yo no voy a hacer un spoiler del libro, es un libro de 600 y pico páginas, es un librazo, para mí de los mejores libros que he leído. Hay libros muy buenos, ¿eh? Elegir uno es complicado, pero bueno, yo te digo este, ¿no? Una película, Una noche en la ópera, de los hermanos Marx, también Muy porque bueno. es un libro atemporal, es una película atemporal, es una película que es válida hoy en día con lo que está sucediendo hoy en día con los clichés sociales y todo lo que nos mueve hoy en día. Una película, han pasado más de 70 años desde la emisión de esa película y seguimos muy parecidos en muchas cosas a esa situación que describe esa película, ¿no? Una canción, yo era DJ residente en mi casa de música alternativa. En mi época estuve 10 años pinchando música alternativa en una sala de fiestas. Esto no lo sabías. No. Entonces, una canción, hostia, esto es complicado, tío, esto es complicado. Una canción,
Te podría decir una de mis grupos preferidos cuando yo era crío, lo sigo escuchando en el Spotify ahora, que es la canción Cherub Rock de Smashing Pumpkins, Es más, ¿vale? Pumpkin. Smashing Pumpkins, me encantaba la música alternativa y me tenéis que ver preparando las visitas en el coche con la música a tope. Me voy a Santiago en noviembre y voy a pegarme un homenaje de música terrible, o sea, en el viaje de ida, ¿no? Eso es. Muy bien, Josu, pues oye, las personas que te quieran conocer, que quieran saber de ti, que quieran contactarte, investigarte, contratarte, comprar tus libros, ¿Mm? ¿cómo lo pueden hacer? Mira, tengo una web, ¿vale? Bueno, en realidad tengo tres, pero la que voy a decir es la fácil. Es mi nombre, que es josulazcoz.es. Ahí tendréis mi correo electrónico y también en la pestaña libros están todos los libros que he sacado, ¿no? Entonces, dentro de los libros, si quieren comprar el libro, tienen la opción de irse a una librería, ¿vale? Y comprar, están en todas las principales librerías, por lo menos los dos últimos, los dos de ventas, ¿no? Y tienen la otra opción que es comprármelo a mí directamente en la web, ¿vale? Entonces, en la web yo envío los libros dedicados, ¿vale? Me los mandan, yo hago una dedicatoria personal y yo se los envío. Yo me tomo la molestia de irme todos los viernes a correos a enviar libros, ¿vale? Soy Bonita, así de masoca. bonita experiencia. Y bueno, y yo encantado bueno, de solucionaros cualquier duda que podáis tener sobre la profesión. Agradecerte a ti, José, que he dicho José y es José, por darme la oportunidad de estar en este podcast humano, ¿vale? Entre humanos y para humanos. Y bueno, a los oyentes animarles a que conozcan esta profesión, porque una vez que la conoces, engancha y enamora. Josu, una bonita forma de terminar. Te agradezco enormemente porque, vamos, la gente cuando te investigue verá que eres un tipo, como he dicho al principio, brillante, pero también muy ocupado, ¿no? Como es lógico por otra parte, ¿no? Agradecerte muchísimo este tiempo, la confianza y, bueno, y el mensaje y la tarde ha sido fantástica. Espero tener excusas para poder contactar contigo, charlar contigo y espero también algún día poder saludarte en persona. Sí, hombre, Te sí, sí. deseo lo mejor y mil gracias por estar en este lado humano de las ventas, que es un espacio para vendedores y para emprendedores. Muy bien. Gracias, José. Y nada, y coincidiremos seguro. Yo me voy a Valencia ahora la semana que viene. Me voy. Bueno, en realidad a Sagunto. Voy la semana que viene y al final de mes. Y bueno, solo. Antes trabajaba mucho por tu zona, por Alicante. Ahora pues voy cambiando, según me llaman, ¿no? Y ya está. Como un nómada, soy un nómada. Y bueno, yo encantado de conocerte en persona, seguramente podremos compartir muchas experiencias, quién sabe dónde nos llevan las cosas, ¿no? Yo no prefiero que las cosas fluyan y que, bueno, y que quién sabe, yo al final soy un conector también de personas y proyectos y quién sabe si el día de mañana estamos tú y yo en alguno, o sea que ¿Quién feliz. sabe? ¿Quién sabe? Muy Josu, bien, un placer enorme, mil gracias y nos vemos pronto. muy bien, un abrazo, Chao, chao. adiós, adiós.